Soberano y eterno Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Por eso hoy humildemente te rogamos que nos asistas, que nos ayudes, que tu presencia nos ilumine, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea en esta noche hermosa que nos ha regalado para estudiar tu palabra. Tu Espíritu Santo sea iluminándonos, dándonos comprensión, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a poner por obra, Dios mío, cada herramienta, oh Padre, a fin de que nuestras vidas modelen a tu Hijo, oh Padre eterno. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos muchísimas gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todas mis amadas hermanas y hermanos. Que la bendición de nuestro Dios sea abundante en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Como hace ya aproximadamente, vamos para un mes, hemos iniciado con herramientas para el acercamiento, para comprender mejor, para hacer una interpretación mejor de las Escrituras. Y estamos hablando un poquito de hermenéutica, de exégesis. Y hoy vamos a tratar de finalizar hermenéutica y vamos a ver si iniciamos exégesis. Espero en Dios que sí. Como les decía, este no es un curso extensivo, profundo, exhaustivo. Es un curso más bien un poco básico, pero por decir que sea básico, no quiere decir que no se le vaya a sacar provecho. Por el contrario, si usted ha ido tomando notas, si es juicioso, juiciosa, seguro que sí le va a ayudar mucho en su aprendizaje. Bueno, hoy nosotros queremos ver una norma que a menudo pasamos por alto sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento. Y esa norma consiste en leer las Sagradas Escrituras y de forma especial cuando leemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, siempre tenemos que encontrar al Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos unos lentes que no tuvieron los profetas, que no tuvo David, que no tuvo Isaías y el resto de profetas. Hoy nosotros podemos mirar de una manera mejor porque tenemos toda la revelación de Dios, como dice en Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, finalmente habló en Hijo. Ahí se cierra la revelación de Dios para el hombre. Usted no puede, ni quiera, ni pretenda buscar nada nuevo porque no lo hay. En la Biblia está todo lo que Dios quiso decirle al hombre. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar que la misma Escritura, el mismo Jesús, es quien afirma que las Escrituras apuntan a Él. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y pierde de vista a Jesús, seguramente está leyendo mal o interpretando mal. Vamos a hacer unos ejercicios, como siempre tratamos de hacerlo, para obtener una mejor comprensión de lo que se está diciendo. Evangelio de Juan 5:39 y Hechos 10:43. Vamos a leer esos 4 versos como para que observemos que las Escrituras dan fe de que el Antiguo Testamento
el personaje central es Cristo. Y en el Nuevo Testamento también es Cristo. Leemos Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire cómo está clarito, ¿sí ve? En todas las escrituras. Y cuando aquí está hablando en todas las escrituras, usted tiene que entender que no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis. No, está hablando de la Tanaj, del antiguo pacto. Toda la escritura aquí es el Antiguo Testamento. Ok. Leamos el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, entonces mire cómo Lucas hace la división del Antiguo Testamento para los hebreos. Mire que dice que se divide en profetas, se divide en la ley, en profetas y en los escritos. Entonces está la Torá, está los Ketubín y están los Nabín, que son los profetas. Así se divide y todo ello conforma el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto de nosotros. Entonces mire cómo toda la escritura apuntan a Jesús. Miremos qué dice Juan 5:39. Luego de leer los 4 versículos, abrimos el abanico si hay preguntas. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, por vosotros parece que en ellas veis las, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, muy bien. Bueno, la Reina Valera lo tradujo como si fuera un imperativo, como si fuera una orden, pero realmente en griego este texto no es un imperativo, es más bien una afirmación. Si usted lo lee en varias versiones, se dará cuenta que es una afirmación que Jesús está haciendo a los fariseos, donde les está diciendo, ustedes estudian muy juicioso las escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna y ellas apuntan a mí. Usted puede encontrarlo en diferentes versiones y mirará que no es un imperativo, pero en ello no voy a detenerme a menos que alguien haga una pregunta. Vamos en Hechos para darles el ejemplo que quiero darles. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. Muchas gracias. Entonces mire que dice que de este dan testimonio todos los profetas. Todos. Entonces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, usted debe comprender que está hablando de Jesús. Ahora, como les decía, no quiere decir esta norma que usted y yo en cada texto vemos a Jesús. No, no. Por ejemplo, ustedes sin duda alguna han leído la historia del levita y su concubina. Ustedes eso lo pueden encontrar en Jueces, ¿verdad? Y donde este levita coge a su mujer y la descuartiza, la parte en 12 pedazos. O sea, usted dice, Dios mío, ¿y aquí dónde veo a Jesús? Bueno, entonces en esa historia como tal usted no ve a Jesús, no vaya a salir a decir, no vea las 12 pedazos, son los 12 apóstoles. No, es mentira, eso es mentira, no invente. Y si usted escucha a alguien hablar así, está inventando. Esa historia no nos está hablando de Jesús, pero el libro sí. La idea que está transmitiendo esa historia es la decadencia moral y espiritual que estaba viviendo ese pueblo.
Y si usted mira la idea central que está transmitiendo el libro de los jueces, es una sola. Y usted lo puede mirar en Jueces 19, en Jueces 21-25, cómo cierra este capítulo. Vamos a mirarlo para que usted observe cómo cierra este capítulo, o cómo cierra este libro más bien. Y esa es la idea que domina el texto. Usted lo puede mirar, Jueces 17:6 y Jueces 21-25. Así cierra el libro, literalmente lo cierra así. ¿Alguien lo tiene allí? Amén. Jueces 17:6. Ok. Dice, Vamos. en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Muy bien. Y si usted lee el último versículo, ¿cómo cierra? Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, entonces, si usted puede mirar Jueces, el libro de los jueces es muy especial. Está antes del libro donde inicia la época de la monarquía, ¿sí? Y usted puede mirar que hay una idea. La idea es, no hay rey. Se está buscando un rey. Pero usted puede mirar, usted puede observar que viene David y gobierna, pero hay decadencia moral también. Es más, el mismo David actúa de una manera que no está bien. Y usted puede mirar muchos reyes que hicieron lo bueno, pero no llenaban la copa. Entonces, ¿hacia dónde apuntaba? Se necesita un rey. Se necesita un reino. Se necesita. ¿Y hacia dónde apuntaba? Hacia Jesús. Entonces, mire cómo el libro de los jueces está apuntando a Jesús. No a David, no a David. Porque David es un rey que, aunque fue agradable a los ojos de Dios, pero su vida dejó muchas cosas. Se necesitaba un rey íntegro, un rey santo, un rey, como dijo los mismos profetas, que vendría un rey sempiterno que gobernaría eternamente y para siempre. Y sabemos que David no era, porque David murió, como luego el mismo Pedro lo afirma, y hoy entre vosotros está su sepulcro. Entonces, indicando de que este no era el rey, aunque por este linaje iba a venir el rey. ¿Está claro? Abro el abanico. Si hay preguntas, hasta allí, porque vamos a entrar a mirar. Amén. 2 ejemplos. Amén. Porque, hermano pastor, porque también en Isaías habla que, ¿escuchas? Sí, perfectamente. ¿Así? Porque en Sí, Isaías también habla que el Señor buscará quien hiciera vallado, quien se parara en la brecha, y no había ni uno. Como dijo otra parte. ¿Está bien? Parece que sí. Sí, ay, no, sí me voy. Ah, bueno, entonces. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O algún aporte? Ok. Entonces, si no hay pregunta, vamos a mirar. Hay un capítulo en la Biblia, que usted lo mira y parece que estuviera como acuñado. Aquí quedamos el lunes pasado. Dice, bueno, ¿y esta historia qué pito toca? Génesis capítulo 38. Lo mira allí, abra su Biblia allí y vamos a estudiarla. Vamos a analizarla un poquito. Vamos a mirar el Antiguo Testamento, estos ejemplos, con los ojos puesto en Jesús. No hay necesidad de torcer el texto. El texto solo habla. ¿Sí? Pastor, me hace el favor y me repite la cita bíblica. La cita, Génesis capítulo 38. Vamos a leer el 1
y vamos a leer el 29 Listo. para que ustedes tomen la idea. Bueno, Amén. Vamos, hermana Clarisa. ok. Amén. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Ira. El 29 dice así: pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano y ella dijo: ¿Cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Fares, ok. Entonces, si ustedes analizan esta historia, se ve manchada. La voy a parafrasear. La historia de Judá. Judá tiene unos hijos. Dios se enoja con Onam. Y luego viene el otro hijo, se casa con Tamar y mueren. Dios los va matando. A Judá le da como miedo entregarle a su hijo y le dice que espere. Tamar se viste de prostituta y tiene relación con Judá. Y de esta relación oculta para los ojos de Judá, mas no para Tamar, Judá quiere apedrear a Tamar porque pues les desconoce, pero luego ella presenta sus evidencias y Judá se da cuenta que él es el papá de este muchacho que viene en camino, de esa criatura. Y usted mira que aparece de esta relación un tal Fares. ¿Cuál era la línea? De Judá. Mire cómo inicia. De Judá. Dice que tiene que ver esta historia con Jesús. ¿Está Jesús aquí? Ah, bueno, préstele atención, porque el mismo Génesis nos va a ir ayudando. Génesis 49, versículo 10. Hoy vamos a leer un poquito Biblia. Usted se va a dar cuenta la profecía con la cual Jacob bendice a Judá. ¿Vamos? Amén. Génesis 49, 10. ¿Vamos? Amén. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Ok, entonces mire cómo Jacob, en su lecho ya de muerte, empieza a bendecir a sus hijos y mire la bendición que le da a Judá. Y habla ya de cetro. Y cuando usted ve que se está hablando de cetro, se está hablando de rey, de reinado. Se está hablando de trono. Y está diciendo que a Judá no le será quitado el cetro. Yo de esto no voy a profundizar, solo quiero que ustedes la dejen allí y la profundicen. Conociendo Israel, este texto, mire cómo ellos van en contra de la palabra de Dios. Y toman el primer rey que ellos toman es Saúl, sabiendo que el cetro no podía quitársele a Judá. Ellos tenían que haber ido a la tribu de Judá, pero mire cómo se desplazan ellos, infringiendo de esta manera, yendo en contra de la palabra de Dios, y toman de la tribu de Saúl. Y usted puede mirar el desastre que hay. Entonces mire que Dios va apuntando a un rey. Dios va apuntando a un rey. Ahora, esta profecía del cetro, aproximadamente, según los estudiosos dicen, que tardó en cumplirse 640 años. Se cumple en la vida de David. Por allí viene y se desprende, y luego aproximadamente tarda 1600 años en cumplirse en Jesús. Pero vamos a mirar ese Fares. Usted lo ve en el 38 y él vuelve y aparece en Crónicas. Ahora, mire que él aparece en Génesis. Es el primer libro de la Torá. Y mire cómo cierra. ¿Por qué? Porque el último libro
en el Antiguo Testamento para los hebreos es Crónicas. Entonces, mire cómo abre con Fares, pero cómo cierra el Antiguo Testamento con Fares también. Miremos, Primera de Crónicas 2:4. Mírelo, cómo inicia la descendencia de Judá. Amén. Vamos. Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Ok, mire cómo aparecen los hijos de Judá. Pero usted puede mirar cómo este mismo Fares aparece en una hermosa historia que al principio se vio bastante difícil. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Vamos mirando. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Amén. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ersón. ¿Sigo leyendo? Digamos, 19. Ersón engendró a Ran. Ran engendró a Aminabá. Aminabá engendró a Masón. A Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Ok, muy bien. Entonces mire cómo empieza esta historia, pero mire cómo cierra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo va cerrando? Un Fares, ¿cómo nace? Pero un Fares que luego se mete en esta línea genealógica. Entonces vamos para ir cerrando este ejemplo y abrir el abanico de aportes. Mire cómo inicia Mateo su evangelio. Estos nombres que a veces no se quiere leer en la Biblia, pero nos dicen muchísimo, muchísimo, porque Dios no se equivoca. Él trae en su mano y conduce la historia. Mire Mateo capítulo 1, versículo 3. Mire cómo dice. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Muy bien. Y entonces usted puede mirar y termina que esta es la genealogía de Jesucristo. Si observa cuán la unidad perfecta del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿hacia dónde apuntaba? Hacia un rey prometido. Y Mateo está diciendo, hey, aquí está el rey prometido. Jesús es el rey prometido. Y usted puede mirar y analizar Mateo capítulo 1, le queda de tarea, cómo Mateo introduce a sus lectores para que comprendan que este es un rey abierto para todos. No solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y cómo expone escenas que normalmente toda familia quisiera esconder. Por ejemplo, esta escena de Judá y Tamar. ¿Quién quisiera publicar los momentos más difíciles en familia? Seguramente que nadie. Queremos que conozcan lo bueno, lo bonito, lo hermoso, lo loable. Pero mire cómo Mateo expone al judío que creía y se creía la última Coca-Cola en el desierto, los más puros, los más santos, pero Mateo le dice, hey, vengan, aterricen. Es que ustedes vienen de una actividad también pecaminosa. Ustedes también son pecadores y necesitan a este rey. Y por eso usted lo puede mirar a Mateo, que toma el nombre 1 de Tamar, 2 toma el nombre de Rahab, 3 toma el nombre de Ruth.
Y 4, aparece una mujer sin nombre, que usted le sabe el nombre. Entonces, mire cómo se va introduciendo al Mesías y cómo le apunta. Abrimos el abanico para dar otro ejemplo. ¿Preguntas, aportes? Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, Vamos. En la genealogía de Jesucristo que está en Mateo, yo ya había mirado, pues, de dónde procedía, ¿cierto? Así como lo dice en el capítulo 1, ¿cierto? Pero cómo poder entender, y más que entender, en un momento dado explicar en un momento que uno esté compartiendo la palabra o esté evangelizando, porque a veces uno se encuentra con personas a quien uno le va a hablar del Señor o a quien va a evangelizar, pero esta persona en algún momento dado ha tenido contacto con la Biblia o ha pertenecido a algún otro grupo religioso y le han vaciado un poco de informaciones o simplemente conoce partes y esa parte que conoce pues tampoco la tiene muy clara. ¿Cómo poder explicarle que, como usted mismo acaba de decir, de un acontecimiento que no es muy grato, que no es muy bonito? Uno escucha esa historia de Judá y Tamar y uno encuentra un poco de cosas. Entonces, ¿cómo poder decirle, explicarle que el propósito de Dios no se estaba saliendo de las manos, las cosas no se estaban desbaratando, sino que aún allí en medio de eso que parecía tan raro, tan oscuro, tan pecaminoso, tan bochornoso, el propósito de Dios todavía estaba firme? O sea, ustedes pueden recordar que los judíos, ellos se creían muy puros. Es más, ellos creían que los gentiles literalmente eran leña para mantener el infierno encendido. O sea, ellos creían que por ser judíos se ganaban el cielo. Pero si usted puede mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo se desnuda, y Pablo mismo lo va a desnudar. Creo que el mismo Jesús lo revela cuando le dice a los fariseos, a los judíos, y ustedes recuerdan que en los tiempos de que hubo sequía en la tierra, que estaba el profeta Elías, y a ninguno fue enviado, solo a una viuda de Sarepta. Y muchos leprosos habían en Jerusalén, y no fue enviado a Eliseo esos leprosos, solamente fue enviado a Naamán. Entonces, usted puede mirar cómo Jesús va mostrando esa gran verdad que los judíos no miraban, no observaban, aunque lo leían, que todos necesitábamos de ese abanico en Dios. Por cuanto dice el mismo Salmos, por cuanto todos pecaron. Y es la misma palabra que toma Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Dice, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos. Y luego dice, ya acusé a judíos, pero también acusé a gentiles, para que ustedes entiendan que todos, que no somos tan puros como lo hemos pensado, que en nuestra genealogía hay una mujer como Tamar, que fingió, que hay una moabita que no era para recibirla, pero Dios la injertó. Vemos a una Rahab y vemos a una mujer que aparece sin nombre en el Evangelio de Mateo. Entonces, en este orden de ideas, lo que se está pretendiendo decir es, hey, miren acá, que este rey está abriendo, ha extendido su cetro para que todo aquel que venga a él no le echa fuera. O sea, recuerden que en la época de los reyes
cuando un rey extendía su cetro, es decir, había gracia, había alcanzado la gracia. Entonces, nosotros vemos que este rey ha extendido su cetro. Es decir, la gracia está abierta. Y Juan lo va a decir, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces, el que se acerca a las Escrituras tiene que entender que es un vil pecador, que ha fallado y que sin Cristo está excluido del reino porque no ha aceptado al rey. Y que cuando viene a ese rey tiene que someterse tanto al rey como a sus leyes, porque todo reinado, todo rey tiene sus leyes. Entonces, en ese orden de ideas, aquí el abanico se abre, Manamaya. No sé si le di respuesta a su pregunta. Sí, señor, me aclaró mucho. Me aclaró porque puede entender que más que explicar, digamos, los acontecimientos, es poder explicar que a pesar de estas circunstancias, la labor de Jesús o el propósito, uno de los propósitos de Jesús era poder reunirnos a todos y en Él, solamente en Él, encontrar la salvación. En Él, seguro que sí. Dios, ya le doy la palabra a la hermana Karen, Dios promete a David un rey que iba a gobernar eternamente y para siempre, ¿sí? Eternamente y para siempre. Y mire que aun cuando el reino se divide, Dios sostiene la tribu de Judá por amor al pacto davídico, porque Dios sabía que el cetro jamás, ya lo había proclamado él, jamás sería quitado el reinado a David. Y ese rey prometido no es David, es Jesús, porque Él es el que va a gobernar por siempre y para siempre. Por eso se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Mana Karen iba a hablar? Sí, tengo una pregunta. Cuando usted se refiere a una mujer sin nombre, ¿se refiere a no genealogía? No, estoy hablando literalmente cómo lo presenta. O sea, ustedes y yo sabemos quién es esta mujer sin nombre. Pero lo que él lo hace muy intencionalmente, porque Mateo sabía quién era esa mujer. Pero lo que quiere decir el texto, el Espíritu de Dios, que aún las personas sin nombre, sin reputación, los don nadie, tenían aceptación para este gobierno. ¿Sí? Ustedes leen, por ejemplo, el 4, el 6, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías, de la cual fue mujer. ¿Por qué no dice de la cual era Betsabé? No, de la cual fue mujer, la mujer sin nombre. Entonces, Dios le pone nombre a todas esas mujeres sin nombre, porque en su reino, los donadies, los excluidos, son recibidos. Hermano pastor, otra cosita que le iba a decir, yo escuchando por ahí, usted sabe, escuché, para que usted me lo aclare, como la gente sale también con sus cositas, dicen que el leproso Naamán era de la tribu de Benjamín. ¿Es verdad? Tocaría estudiarla. No la tengo así, me tocaría estudiarla. Lo único que podemos saber era gentil. O sea, es que eso es lo que golpea a los fariseos. ¿Cómo que una mujer, cómo el Señor va a mostrar su gracia a los gentiles? No, por ello eso se lavaban continuamente las manos, por si de pronto habían tocado en medio del camino un gentil. Los gentiles, según los judíos, eran los que alimentaban las llamas del infierno. Pero el Señor abre su abanico en misericordia. Hermano, cuando nosotros
entendamos esto y vamos a mirar la historia de David. Espero la hayan leído, porque a veces nosotros nos creemos los héroes, pero usted y yo tenemos que entender que no somos los héroes. Somos los que estábamos al otro lado. Pero hoy los predicadores normalmente esta historia la adjudican a usted y a mí. No, pero mire, hay que mirarla con los ojos de Jesús. Por eso le digo, cuando nosotros leemos la palabra, quitando los ojos de Jesús, sobre todo el Antiguo Testamento, normalmente vamos a cometer una mala interpretación. Leímos la historia de David. Amén. ¿Cierto? Ok. Parafraseamos, decimos que David no tenía asunto en este pleito. David estaba pastoreando unas ovejas. David estaba juiciosito. El papá lo llama para que vaya a ver a sus hijos. Entonces, ¿quién o a quién tipifica David? Decimos, A Jesús, pastor. a Jesús. A Jesús. ¿Por qué David tipifica a Jesús y no al creyente? ¿Puedo hablar? Sí, está abierto. Porque pues sí, lo que yo puedo entender, porque Jesús, Jesús, David, tipología de Jesús, y este niño, el paladín, tipología del diablo, de que Jesús de que Jesús fue el único que pudo vencer. Ustedes saben que desde el huerto del Edén hay un enemigo que se paró y nadie lo ha podido vencer. Desde el huerto del Edén hay un enemigo que entró y nadie lo había podido vencer. Usted mira a Goliat en primer libro de Samuel. Había un enemigo que desafiaba al pueblo de Dios, que nadie lo había podido vencer. Nadie. Usted ve a un ejército acobardado, apocado e imposibilitado de poder hacer algo para liberarse. ¿Verdad? Usted ve a un enemigo que es vencido por alguien que era inocente. O sea, hay un amedrentado, dice la hermana Estela. Ok, está bien. Miremos el texto. Vamos a mirar el texto. Y usted puede mirar en el capítulo 17, aparece la palabra filisteo aproximadamente unas 40 veces. O sea, el escritor bíblico nunca dice que Goliat era gigante. Nunca lo describe, y al leerlo usted se da cuenta que era una persona normal. Aproximadamente medía por ahí unos 3 metros con 20 más o menos, robusto, fornido. Y usted dice, Dios mío, ¿este quién era? Pero nunca se menciona como un gigante. Nunca. Es más, David nunca se dirige a él como un gigante, sino como este filisteo. Este filisteo. Usted puede mirar en esta historia quién es el verdadero gigante. Se va a dar cuenta que no es Goliat. No es Goliat. Entonces vamos a ir mirando. 1. David apacienta las ovejas de su padre. Versículo 15. ¿Verdad? Jesucristo apacienta las ovejas de su padre. 2.
El padre de David envía a David a sus hermanos. Jesucristo fue enviado por el Padre a sus hermanos. David no es apreciado por sus hermanos. Rechazado. El Señor Jesucristo no fue bien recibido por los suyos. Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. David se ofrece voluntariamente para representar a sus hermanos. Jesucristo vino voluntariamente para entregarse por los suyos. David expone públicamente a Goliat. Mire, versículo 50. 17, 50. ¿Lo leemos? Mire, vamos, hermana Maya, ayúdenme, por favor. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Lea el 51, por favor. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Huyeron. Usted puede mirar, David mata a Goliat con su misma arma. ¿Cierto? Le corta la cabeza. Cristo mata a la muerte con la muerte. Usted lo puede mirar en Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Hasta aquí nadie ha vencido la muerte. Nadie. Solo Cristo. Y en Cristo nosotros vencemos la muerte con la resurrección por la eternidad. Entonces mire cómo David no tenía nada que ver, viene, se ofrece voluntariamente, confía plenamente en Jehová. Eso hace Cristo. Confía plenamente en su Padre. Y cuando Satanás pensó que vencía a Cristo en la cruz, cuando lo mató, no sabía que con esa misma muerte iba a matar a la muerte. Lo expone públicamente, eso hizo David, expuso a Goliat públicamente frente al campamento de los filisteos, frente al campamento de los israelitas, lo expone públicamente. Colosenses dice que Cristo venció triunfando sobre todo principado, sobre toda potestad, y los exhibió públicamente. Ahora, si ustedes logran y leer la historia bien, se darán cuenta que ellos no cumplieron la promesa que hace Goliat. El que vence, nosotros seremos sus siervos. Salen huyendo. Pero los israelitas siguen avanzando. Siguen avanzando hasta obtener la victoria. Y usted mira, el enemigo ya está vencido, pero no se rinde totalmente. Sigue huyendo, pero la iglesia de Cristo sigue avanzando. Sigue avanzando. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia de David y Goliat, a veces la miramos de que usted es como David y tiene que levantarse, usted es un héroe, usted es un campeón. No, hermanos, nosotros no somos David. Más bien nosotros somos
los que estábamos atrás, temblando, amedrentados, imposibilitados, porque no podíamos libertarnos a nosotros mismos. Y tenía que venir un libertador. Y ese era y es Jesús. ¿Está claro hasta allí? Amén. Amén. Hoy nosotros gozamos de la victoria no por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. No hay ningún mérito en nosotros, hermano, en nuestra salvación, en nuestra liberación. No hay ningún mérito. Preguntas, aportes, porque vamos a entrar a exégesis. Y usted así debe mirarla. Debe mirar el Antiguo Testamento, siempre mirando a Jesús. Jesús está vivo en el Antiguo Testamento y presente. Él está ahí presente. Presente. Está muy presente. Preguntas, aportes. Pastor, ¿Sí? a mí, yo leía esto, me causa mucho el versículo 47, cuando David dice, y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. O sea, a mí me dejó como que, ay, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Así es. O sea, que de la multitud no es nada, es Dios que va delante de nosotros. Amén. Y si usted puede mirar, David nunca vio a Goliat como un gigante, porque él vio quién era el verdadero gigante. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Él vio quién era el gigante. Aplicación para nosotros. No sé usted qué esté viendo como gigante. ¿Qué es lo que día a día sale en orden de batalla para derrumbarlo, para atemorizarlo, para destrozarlo? Pero recuerde que el verdadero gigante es Jehová. Dijo Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Es nuestro Dios el verdadero gigante. Amén. Seguimos. Pastor, disculpe. Sí. Es que si hacemos de pronto un poquito más hacia atrás, vemos de que David fue ungido. Sí, o sea que David anteriormente era como, podría decir, como un extraño. Entonces, para mí el Espíritu Santo estaba dentro de David y él fue el que le dio como ese empoderamiento, ese poder, esa autoridad para mirar a ese enemigo, ese supuesto gigante, verlo como nada, porque era Dios en él obrando. O sea, él fue prácticamente el instrumento de Dios para quitar ese obstáculo que tenía Israel. Porque si podemos mirar, dice, y es un versículo que me llama mucho la atención, que dice, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea,
O sea, David, o sea, en su humanidad no era el Espíritu Santo en él quien estaba operando, creo yo, ¿no? Porque en su humanidad... No, está muy claro, está muy claro. Por eso le digo que David no está tipificando a un creyente, es tipo de Jesús. Es tipo de Jesús. Sin él nada bueno podemos hacer, sino más bien pecar y pecar más. Bueno, vamos a entrar un poquito a exégesis bíblica. Y tenemos que definir con una frase como la define Jorge Atiencia. Él dice que exégesis es el proceso de investigación por el cual se extrae el significado original de un texto, con el fin de lograr un entendimiento del mensaje de su autor, Dios. Entonces, la exégesis lo que nos va a permitir es analizar, observar el texto a fin de nosotros poder entender lo que dice el texto. Cuando usted y yo, vuelvo y le digo, cuando usted y yo introducimos ideas a lo que el texto no está diciendo, eso es hacer una exégesis. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esto está abundando demasiado en la interpretación de la Biblia, en los púlpitos. Por ejemplo, David tomó 5 piedras. La piedra de la fe, la piedra de la esperanza, la piedra del ayuno, la piedra de la vigilia, la piedra del perdón. Usted tiene que tomar esas 5 piedras y derribar a su gigante. Eso es correcto. No. Cuando David tomó esas piedras no estaba pensando en ayuno, en oración, en lo que está diciendo. No. Él está entregando esas armas en las manos de Dios. Entonces vamos metiendo y somos muy buenos para espiritualizar las cosas. Y eso no es lo que está diciendo el texto. No sé, vamos a mirar un ejemplo. Yo creo que alcanzamos a ver mínimo 2 ejemplos. Esto a veces choca, hermano. A veces choca porque a veces va en contra de lo que hemos aprendido. Y el detalle es que usted lleva años diciendo esto y viene hoy alguien a decirle, no, es que no era así. Hermano, eso es duro a ratos. Pero vamos a hacer un ejercicio y espero los que están en la escuelita de predicación guarden un poco de silencio. Y vamos a hacerlo con los que no están en esa escuela. O sea, de una u otra manera ustedes ya hicieron este ejercicio. Entonces vamos a mirar Juan, capítulo 10, versículo 10. Sí, hermana Estela, hay que desaprender, pero a la luz de la Escritura. Juan 10:10. A ver, ¿quién lo lee? Y con esto no les vaya a temor. ¿Quién lo explica? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Muchas gracias, muy bien. ¿De qué está hablando ese texto? ¿Qué dice? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién da la vida abundante? ¿Hay un paralelo allí o hay un contraste? ¿Qué observa en el texto? Vamos, ¿qué ve usted allí en el texto? ¿Qué le está diciendo ese texto? Hágale preguntas al texto. ¿Puedo mencionar nombres? Hágalo libre y espontáneo, hermanos. Hágalo más fácil.
Vamos, hermano, que el tiempo se nos acaba. Mi querido hermano pastor. Amén, mi estimadísima. No sé si esté en lo correcto, pero pareciera que está hablando de los pastores. Los Que, pastores. que estuviera hablando de algunos pastores y está haciendo como un paralelo entre el verdadero pastor, el pastor que dio su vida por las ovejas, y el pastor asalariado. Hay una gran diferencia entre el que dio su vida, porque lógicamente entregó su vida, pero el asalariado, al ver las ovejas en peligro, dice la palabra allí mismo que huye, ¿no? Entonces pareciera que está hablando de pastores. ¿Qué pastores? No sé, pero sí pareciera para mí. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Eso, muy bien, vamos, abierto. Normalmente a veces decimos, el ladrón es el diablo, ¿sí o no? Sí, es verdad. Amén, Pero, pastor. ¿ese texto está hablando del diablo? Pues yo creo que no. No. El diablo, porque si estamos mirando, si podemos mirar desde el versículo 7. Eso se llama contexto literario, lo que dice antes, lo que dice después. Eso nos va a ayudar a hacer un exégesis mejor. Muy bien, hermana Clarisa. Hermana Estela, ¿decía? Sí, o sea, mirando, como usted decía anteriormente, dice, volvió pues Jesús a decirles, o sea, era Jesús quien estaba en el momento hablando con ellos, ¿no? De cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones, o sea, ¿antes de quién? De Jesús. Son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces te dice, el ladrón, entonces hay que corroborar lo que dice la hermana Clarisa, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Dice, ¿qué clase de ladrón? No. Y destruir, yo he venido para que tengan vida, ahí está hablando Jesús, y para que la tengan en abundancia. Si ustedes miran, esto es como para que vayan cogiéndole la idea. Si ustedes miran el contexto más cercano, que está en el capítulo, obviamente, si el capítulo 10 es el que estamos estudiando, el más cercano es el 9. Si ustedes miran que Jesús acaba de sanar a un ciego, y ese ciego, ellos, los fariseos, lo trataron muy mal, al punto tal que los comulgan. Jesús lo encuentra en medio del camino. Usted se puede leer el capítulo 9, estoy parafraseando. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este ciego que ahora ve, le dice, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dice, el que habla contigo, pues le has visto. Y él dice, yo creo. Entonces mire que es una ovejita del Señor. Y por allí Jesús empieza a hablar del liderazgo de los falsos maestros, de los falsos pastores. Y ese ladrón que aparece allí en Juan 10:10, nunca jamás está hablando Jesús del diablo, ¿no? Aunque está teniendo características diabólicas, pues es siervo de Satanás. Está haciendo obras de robar, de hurtar, de destruir y de matar. Pero este texto no está hablando del diablo. Si usted va a predicar del diablo y va a tomar este texto, usted está haciendo una exégesis. Este texto está hablando de los falsos maestros en Israel. ¿Está claro? ¿O está Amén, pastor. La verdad que no quiero que me digan amén solamente, sino sí, yo estoy entendiendo eso o no lo estoy entendiendo. Amén. Estoy entendiendo, pastor, yo estoy entendiendo. Pensé que se trataba
del diablo, que esa parte se trataba de que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pensé que se trataba, siempre lo había pensado así. Ahorita me queda claro. Ok, entonces está claro que no está hablando del diablo, aunque el diablo mata, hurta y roba. ¿Está claro eso? No vaya a decir, no, que el pastor Adrián dijo que el diablo no. El texto me está diciendo que no está hablando del diablo, está hablando de los líderes falsos, malos, que desollejan a sus ovejas, que no las alimentan. De eso. Ana Clarisa levantó la mano. Sí, pastor. Son características de Satanás, pero que en la actualidad, en ese momento, la estaban practicando los líderes de los que usted habla. Muy bien. Pues ahorita también hay muchísimos. Bueno, no vamos a entrar a la aplicabilidad porque el tiempo no nos alcanza. Pero, hermano, ese evangelio de la prosperidad, ábrale el ojo. Porque también se hace característica del diablo. Que pacte, que selle la palabra, que siembre. Hermano, eso no es más para quitarle la lana y la piel a las ovejas. Y cuando ven a las ovejitas malas, ahí dice el mismo capítulo, el asalariado huye, porque él no ve a sus ovejas como propias. Huye. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude de verdad a ser buenos líderes, buenos pastores. Vamos a leer Proverbios 6:2. No se vayan para ningún lado. Solo lean Proverbios 6:2. Pastor Adrián. Sí. Lo que dice el 6, ¿eh? El versículo 9 dice, y hallarás pasto. O sea que estos pastores fraudulentos, aquellos pues que tenga Dios misericordia, no le dan ni pasto, o sea, no le dan palabra de verdad a sus ovejas, ¿no? No. Hoy abunda eso. Hay que tener mucho cuidado, mi hermana. Mucho cuidado. Que Dios nos ayude a dar pastos verdes. Y la idea de esto, créame, es que podamos hallar pastos verdes. Que usted pueda conocer la sana doctrina y defender la sana doctrina, y usted pueda mirar cuando un líder fraudulento por YouTube, por Facebook, etcétera, le está tergiversando el mensaje. Porque es fácil, hermano, es fácil y es ligero tergiversar las escrituras. Proverbios 6:2, ¿qué dice? Ayúdenme, por favor. Amén. Vamos. Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. ¿Qué está diciendo este texto? No vayan a leer el 1, solo el 2. Espero que sean íntegros. Ya lo había leído. Bueno, el ejercicio es el 2. Porque si no tienen en cuenta el 1, entonces nos es fácil decir, ¿qué está diciendo ese 2? Que tus palabras te atan, que tus palabras tienen poder para crear y para formar cosas. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Es como que nos está diciendo, pastor, que nos bendecimos o nos maldecimos, ¿cierto? No. Si lo leemos así, así lo explican hoy, y así lo predican hoy, y así he leído libros que en base a ese texto lo hacen decir cosas que no está diciendo el texto. Hermano pastor, será que lo que yo me tiro, un compromiso, lo que yo me comprometo a decir,
que mi sí sea sí, que mi no sea no, un compromiso que yo adquiero. Por eso le digo, cuando miramos el uno, entonces nos abre el abanico y apunta hacia allá. O sea, si usted ya dio su palabra, cúmplala. O sea, usted ya se comprometió. Pero pastor, si uno lee el 2 solo así, da a entender que con tus palabras o te bendices o te maldices. Claro, mi hermana. Por eso le estoy enseñando que para hacer una exégesis correcta, usted debe tener en cuenta el contexto, lo que se dice antes y lo que se dice después. Lo que se dice antes y lo que se dice después. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a ampliar el panorama de lo que se está diciendo. Entonces, normalmente en exégesis usted debe preguntarle al texto, hacerle preguntas al texto. Usted debe observar qué está diciendo ese texto. Aquí entra la gramática. Debe de observar si está en paréntesis, si está en signo de preguntas, de interrogación, etcétera, etcétera. O sea, nosotros corremos apresuradamente y hacemos una mala exégesis porque leemos apresurados. Vamos a hacer un ejemplo y cerramos aquí. Santiago 1:5. Mírelo. Usted se lo sabe de memoria. Santiago 1:5. Y ese texto lo tomamos como una promesa, ¿cierto? Lo leo para ganar tiempo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿De qué está hablando ese texto aquí? Pastor, disculpe, ¿Santiago 1 qué? 1:5. Santiago capítulo 1:5. ¿Qué está diciendo ese texto allí? ¿De qué está hablando el Señor allí? Le está diciendo, ore para que gane el examen, para que Dios le dé sabiduría. Vea, el texto dice, pídale a Dios sabiduría para que usted sea la mejor trabajadora. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ese texto allí? Obsérvelo, pálpelo, tóquelo, saboréelo, disgústelo, pero ahora trágueselo. ¿De qué está hablando ese texto allí? Ahora, ¿qué pasaba en ese entonces? ¿Cuál es el contexto histórico por lo cual escribe Santiago? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que ellos estaban viviendo? A ver, los escucho, hermano, que nos quedan 6 minutos. No se queden tan callados. Pastor, pues allí en ese texto viene hablando de las 12 tribus de Israel que estaban esparcidas. Ajá. ¿Y qué pasó con esas tribus? Voy a seguir leyendo. Otro que me ayude. A ver, ayúdennos, por favor. ¿Están allí o se fueron, hermanos? Aquí estamos, pastor. Sí, pero entonces los escucho. Pastor, entonces, como usted dice que no hay que apresurarse. Me gusta, usted es muy inteligente. Usted ha dicho así textual, para tener una exégesis hay que tener en cuenta lo que dice antes y lo que dice después. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí viene el versículo que usted nos dice, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... Párenlo allí, Manestela. Señor. Mire cómo inicia el texto. Y es una conjunción. Vaya a la tienda y me trae papa, tomate, cebolla y para el jugo. Va incluido en la remesa. O sea que este y incluye lo que se ha dicho anteriormente. Y lo que se ha dicho anteriormente, ¿qué es? ¿Cuál es la idea que gobierna este texto? ¿Cuál es la idea? El ser paciente, perfecto, cabales, en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. Excelente. Entonces, el texto está invitando aquí. Excelente lo que dije. Ahora compleméntelo. El texto está invitando aquí. Pastor, ¿Sí? a pedirle a Dios esa sabiduría para uno poder, digamos, saber cómo afrontar las pruebas en medio de las dificultades. Excelente. Ustedes son muy inteligentes y ¿por qué no querían hablar? Excelente. 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 O sea, miren el texto y verá que le está diciendo eso. Ahora, que usted le pueda pedir a Dios sabiduría para un examen o para tomar decisiones, claro, lo puede hacer. Pero ese texto no está diciendo que aquí hay sabiduría para un examen o para... No. El texto le está diciendo que y sí, una probabilidad. Si usted y yo no tenemos sabiduría para enfrentar las pruebas, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría, dice el texto. ¿Y por qué? Porque Él le da abundantemente. ¿A quiénes? A todos los que se lo pidan. Entonces estamos viviendo en tiempos de prueba. Pídale a Dios sabiduría para enfrentar esa prueba. Y el contexto histórico nos va a decir que esta iglesia estaba atravesando momentos de pruebas, de dificultad. Y usted lo puede averiguar. Entonces mire cómo nosotros a veces desprendemos un texto de lo que lo rodea. Entonces cuando yo lo desprendo de lo que lo rodea, yo voy a hacer una exégesis. Y no voy a hacer una correcta exégesis. ¿Está claro? Dejemos allí preguntas, aportes, si le es útil todo esto, a ver, los escucho. Aquí ya terminamos. Definitivamente es muy enriquecedor este espacio. Y mirar que toda una vida espiritual, yo recibí firmemente a Cristo cuando tenía 27 años
y mirar que toda una vida uno se la ha pasado repitiendo esos versículos de la manera que todo el mundo los pronuncia, se apropia de ellos para apoyarse en alguna circunstancia, alguna situación, y mirar a estas alturas de mi vida que estaba completamente errada es una cosa seria, y no me canso de repetirlo, que estamos aquí es solamente por la misericordia de Dios. Amén, así es. Hermano, pero yo quiero preguntarle, ¿usted está mirando? O sea, la verdad que yo no quiero ponerle nada a lo que es el texto. O sea, usted sí está observando. Que no vaya luego a decir, no, el pastor Adrián se está inventando eso. De verdad, escuchémonos. Venimos de haber hecho magíster y doctorado en Biblia y nos damos cuenta que no estamos ni en prekinder. Yo así me siento, hermana Clarisa. Créame que yo así me siento. Que me falta mucho por recorrer. Recuerde que esto es básico. Esto es básico. Este es un curso muy básico, muy elemental, para que le ayude en su devocional. No corra en la lectura, deténgase, no corra, no se apresure, deténgase. Siéntese y deje que la Biblia lo lea usted. Acérquese, toca leer y leer. Para hacer una correcta exégesis tiene que leer, sentarse, orar, volver a leer y volver a leer hasta que usted extraiga, porque eso es exégesis, extraer lo que dice el texto. Cuando nos apresuramos, le vamos a poner muchas arandelas y muchas cosas que no dice el texto. Y recuerde que siempre es más importante lo que Dios tiene que decir a lo que usted tiene que decir y a lo que yo tengo que decir. ¿Con qué nos vamos? ¿Razones de ganancia? Pues yo me voy, ¿verdad? esta noche con el deseo de continuar descubriñando las escrituras para no hacer una mala interpretación. Dios les bendiga. Manestela iba a decir. Sí, con respecto a Juan 10:10, también estaba bien equivocada, ¿no? Entonces ya a partir de hoy ya hay otra mirada diferente. Sí, que para hacer una buena exégesis hay que tener en cuenta lo que se dice antes, ¿no? Y como usted hoy reiteraba que había que leer correctamente, pues varias veces el texto, ¿no? Para no cometer errores. Si lo puede leer. Recuerda el lunes anterior que leíamos cuando Pablo dice, ojalá se cortaran todo lo que os perturba. Recuerdan, lo leímos en varias versiones. Y usted dijo, y yo no había visto eso, claro. No conocemos griego. Y entonces a veces no sentimos el ímpetu o la fuerza con la que el escritor está diciendo las cosas. Entonces, recomendación, lea la Biblia en varias versiones. O tome nota. ¿Sí recuerdan cuando leímos Gálatas y Pablo le decía, ojalá se cortasen todo? O sea, se van a quedar sin miembro. Entonces, es sentir. Y el ejemplo que tomamos ahora de Juan 5:39, la Reina Valera lo presenta como un imperativo, como una orden. Y no es una orden. Escudriñad. Suena el golpe como si fuera una orden. No es una orden.
Es más bien una afirmación que Jesús está haciendo allí. ¿Hermana Karen va a hablar? Sí, señor. Hermano pastor, me gustaría que en uno de todas sus enseñanzas sacara un tiempo para explicarnos a todos lo de que Pablo habla del género de lengua, que es un don, por el estilo, porque es que surgen muchas preguntas a muchas personas de que las personas que no hablan en lengua es porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, muchas tienen esa confusión. Entonces, para que usted cuando pueda, en sus estudios, pues lo tenga en cuenta. Recuerde que el Espíritu se recibe cuando se cree. Amén. Efesios 1:14. Y vosotros cuando creísteis, fuisteis sellados, recibiste las arras de vuestra herencia, que es el Espíritu. Entonces, hermano pastor, nosotros tenemos que entender a la luz de todo, o sea, aquí es el contexto 1, contexto cercano. 2, hay que mirar también el contexto lejano. Y hay que leer el contexto en todas las escrituras. Porque yo lo voy a poner a romper cabeza ahorita. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 1. 2. Juan 20 creo que es, que dijo Jesús, y se acercó Jesús y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O recibieron o en hechos que lo recibieron. Entonces, a la luz de todas las escrituras hay que leerlo. Hermano pastor, yo le digo porque quizás muchas personas tienen, o sea, es que alguien se ha acercado a mí, se han acercado, me han dicho, ay, no, es que yo no hablo en lengua, yo no tengo el Espíritu Santo. Yo les he explicado, ¿no? Entonces, si tenemos un tema, porque hay personas que tienen mucho vacío de este tema. Por eso yo le digo que en un tema en lo que usted se va a dar, nos puede explicar algo de la palabra, algunos que tienen sus vacíos de eso. Oye, mi pastor, cuando usted pueda. Amén, sí, muchas gracias. El lunes no habría clase, pero el último lunes de agosto cerramos con exégesis. Ahí cerramos lo básico. Ya en septiembre vamos a entrar en el pacto de las obras. ¿Es el hombre salvo por las obras? Entonces usted apresuradamente dice no, pero mire la Biblia. Mire la Biblia. Mire la Biblia. Entonces, son temitas que nos van a ayudar. Son temitas que a veces se desconocen. Entonces vamos a mirar el pacto de las obras. Ese es prácticamente uno de los primeros pactos que Dios hizo con el hombre. Pero lo vamos a mirar. Espero que también sea de gran bendición para ustedes. Bueno, nos vamos. No sé si alguien quiera bendecirnos. ¿Quién ora para despedirnos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey, por este tiempo tan enriquecedor que tú has permitido, Señor, que a través de tu siervo, Dios de gloria, oh Señor amado, nos abre el panorama, Dios mío, de tu palabra, mi Rey, que tú cada día le des sabiduría y mucha inteligencia, amado Salvador. Y que nosotros quedamos, Dios mío, pendientes, Padre, para la próxima vez recibir esta enseñanza que es muy enriquecedora para nosotros y que también podamos servir de multiplicadores para darle también a conocer a otros, Señor, lo que estamos aprendiendo, Dios de gloria. Y cada día tú bendiga, Señor, este puñado de mujeres, Dios mío, que estamos dispuestas, Padre de la gloria, a recibir más de tu palabra, Señor amado, y que estamos abiertos, Señor, a desaprender, Dios de gloria, de pronto algunas cosas que hemos aprendido, Dios amado, que no ha sido la correcta, pero tampoco ha sido mala intención de quien nos ha enseñado, Dios amado, sino que recibimos con mucho amor, Señor, lo que viene de parte de ti, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo con toda bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. 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 Amén.